Bien, bueno, muchísimas gracias, obviamente a todos los que nos empiezan a seguir en la transmisión. Quiero empezar agradeciendo a este panel que nos acompaña, el señor Ernesto Murro, el señor Rodolfo Saldain, el señor Ariel Dabrié, tres connotadas figuras que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de la reforma, en el tema de la seguridad social y en este caso en particular en esta reforma que tenemos en discusión, en debate en estos días. Así que especialmente les agradezco mucho este tiempo para tener este intercambio, para, como dice el título de la charla, bueno, lo que hay que saber de esta situación en la que estamos. Por supuesto, y también muy especialmente a Nelson Fernández, un reconocido periodista de nuestro país con una trayectoria bastante extensa. Hoy lo podemos escuchar en una columna en Radio Azul FM, ¿verdad? En el programa La Pecera, lo podemos leer en El Observador, lo podemos leer en La Nación de Buenos Aires, y con gusto ha aceptado nuestra invitación, que mucho agradecemos. Pues además sabemos y pensamos en Nelson porque es un periodista que ha trabajado estos temas de la seguridad social y que le gustan, entonces nos pareció adecuado invitarlo para que, bueno, nos acompañara en lo que es la moderación de este intercambio. Solamente reitero el agradecimiento, paso solo un aviso: nuestro Instituto Libertad está teniendo en esta oportunidad su segunda instancia y les quiero avisar que para el mes de junio, e invitar a todos aquellos que quieran sumarse, vamos a dar inicio a un curso de formación política. Todos aquellos que estén interesados en participar lo pueden hacer en registrarse en nuestro correo electrónico info@libertad.org.uy. Estarán todos invitados y bueno, nuevamente gracias y Nelson, dejo este evento en muy buenas manos y quedamos muy expectantes de escuchar este buen intercambio que sabemos que va a haber. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fischer Cantero, muchas gracias al Instituto de Libertad. ¿Se escucha bien, Fischer? Sí. Bueno, muchas gracias Perfecto. por la invitación. Me quedo también con eso que decías al final de un curso de formación política, porque creo que acá también este es un encuentro que realmente le asigno mucha importancia, un valor que a veces hay cosas que pasan todos los días en el país y uno no se da cuenta del valor que tiene, pero no en todos los países pueden realizarse encuentros así. Cuando hablaba de formación política, vamos a hablar del tema de seguridad social, van a hablar del tema de seguridad social, y hay veces que hay alguna gente tiende a decir, se politizó el tema, y cuando dice se politizó el tema, yo digo, qué bueno que se politicen los temas, porque politizar, llevar a la política, quiere decir llevar a lo mejor de la vida cívica, la política. El problema es cuando hay falta de política, cuando hay ausencia de política. O sea, lo mismo que se dice cuando a veces se plantea, tal cosa, pero es un reflejo de ideología. Sí, es importante que haya política y que la política se mueva por ideología, por ideas. Eso es lo sano. Y acá creo también en lo que plantea tu instituto, hablaba de aportando ideas o abriendo ideas o espacio de ideas, y eso me parece muy bueno. Y también lo que quiero destacar es la calidad del panel. Y no lo digo de cumplido, lo digo realmente porque los conozco como periodista de haberlos tratado y de saber la vocación de servicio. Ariel Dabrié es una maravilla de persona de compromiso con el servicio público, con el trabajo en el Estado, con entender, es una fuente de consulta permanente, es realmente una alegría contar con personas del servicio público, decir funcionario, no que más que un funcionario, pero funcionario es una palabra muy buena de esa calidad. El caso de Ernesto Murro también lo conozco por todo lo que es su trabajo y su participación a nivel sindical, la representación de los sindicatos en institutos de seguridad social, después también la presidencia del BPS y como ministro de Trabajo, toda una vida dedicada a la política y también, como decía, es esa cosa del servicio a los demás. Tenemos tres figuras de distintos partidos políticos, pero cada uno con sus ideas trabaja para hacer el bien a la sociedad, para buscar lo mejor. Unos lo pensarán de una forma, otros de otro. Lo mismo Rodolfo Saldain, hombre comprometido con la seguridad social, que
que ha estado en lo más alto que puede ser, también como decía, presidencia del Banco de Previsión Social para alguien que le interesa el tema, pero que después se dedicó a investigar y ha hecho un formidable libro con un gran aporte, como el libro que han publicado recientemente, que da muchos insumos, no solo para lo que están trabajando ahora. O sea que la verdad me congratulo de ver de que hay personas que van a exponer, que bueno, tendrán coincidencias, tendrán discrepancias, ahora lo vamos a escuchar, pero que es muy importante, es muy valioso de poder tener juntos personas con distintas ideas. Tener personas con las mismas ideas sería muy fácil y sería poco aporte, pero que además pueden dialogar, pueden intercambiar, pueden transmitir sus puntos de vista y desde el ángulo en el cual siempre, para cada uno, más allá de lo que uno piense o no, está el objetivo de hacerlo mejor para la gente, en este caso para los uruguayos, en un tema tan importante. Así que vamos a dar la palabra a ellos, después tenemos preguntas disparadoras. Creo, Fitzgerald, que hay un orden predeterminado. Tú me podrás decir. No hemos hecho un orden. El profesor Gabriel está con un problemita técnico, pero como gusten comenzar, me dice que vayamos comenzando, que va a tratar de volverse a conectar. Bueno. Así que no hay problema. Como gusten, comiencen como gusten. Bueno, comenzamos, si les parece, entonces con Rodolfo Saldain, que está presidiendo la comisión de expertos, comisión que integra Ernesto Murro, pero que es la comisión que está analizando el tema de la seguridad social, primero en la primera etapa de tubo de diagnóstico y ahora en la etapa de elaboración de propuestas. Rodolfo. Micrófono. Rodolfo, el micrófono. Bueno, empiezo de nuevo entonces. Agradezco especialmente la invitación, creo que este tipo de eventos son realmente excelentes. Me congratulo de la iniciativa de Fitzgerald y le deseo lo mejor en su proyecto en este instituto que nos está acogiendo en el día de hoy. Un segundo, retomando un poquito algo que decía Nelson. Hace unos días, en un evento con los representantes de organismos internacionales, el representante de OIT, Guillermo Montt, chileno, afincado en Chile y viviendo en Chile, destacaba en su presentación el gusto que era para él venir a Uruguay, estar en Uruguay y trabajar en un ambiente como el que veía que teníamos en el entorno de la comisión, que probablemente era muy diferente del que podía haber en algunos otros lugares, sobre todo en la región. Yo me voy a concentrar en esta pregunta: ¿por qué es necesario reformar? Y vamos a tratar de ser rápidamente el eje de por qué es necesario reformar. En este cuadro, ¿qué tenemos? Un conjunto de países seleccionados. De América Latina tenemos Uruguay allí y tenemos a Chile más abajo. En el eje vertical tenemos el nivel de gasto público y en el horizontal la relación de dependencia de vejez, es decir, qué porcentaje de población de 65 y más años de edad tiene que ser sostenida por una población en edad de trabajar entre 15 y 64 años. Acá, ¿qué vemos? Uruguay tiene un nivel de gasto público del orden de 11 puntos del Producto Bruto Interno. Chile tiene un nivel de gasto público del orden de 3 puntos del Producto Bruto Interno. Y esto creo que se manifestó en las calles hace relativamente poco en Santiago, lamentablemente. España lo tenemos allá más arriba, con un nivel de gasto público similar al uruguayo, en el orden de también 11 puntos del producto. Sin embargo, la relación de dependencia de Uruguay es muy inferior a la relación de dependencia española. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que Uruguay vaya envejeciendo, vamos a estar teniendo un incremento muy sostenido del nivel del gasto. Ese incremento sostenido del nivel del gasto es una de las razones de la necesidad de reformar para aliviar lo que es la presión sobre las nuevas generaciones. Acá tenemos, en este otro círculo, un conjunto de países que son los que habitualmente llamamos los mejores de la clase. Aquellos países que tratan mejor a su gente: Dinamarca, Suecia, Holanda. Son países donde nos gusta de alguna manera mirarnos.
¿por qué gastan menos que Uruguay? ¿Por qué tienen un nivel de gasto público inferior que el de Uruguay? Eso lo tienen porque tienen regímenes mixtos de capitalización de muy larga data, donde un país, por ejemplo, como Dinamarca, tiene 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional previo. Chile, en la región, tiene 70% de su PIB en ahorro previsional previo. Uruguay tiene 30%. Es decir, aquellos países que mejor tratan a su gente y que mejor distribuyen el costo de la seguridad económica en la vejez entre transferencias entre generaciones y en ahorro previo, son aquellos países que más tempranamente iniciaron procesos de ahorro de larga data. Paso ahora muy brevemente, porque no quiero abusar, de 4 elementos que son los que habitualmente se evalúan en un sistema de seguridad social: cobertura, suficiencia, sustentabilidad y equidad intrageneracional. En la cobertura, nosotros siempre hablamos de la cobertura de la población económicamente activa, y allí Uruguay está bien, pero hay alarmas. Hay alarmas por el nivel de desempleo y hay alarmas por la densidad de la aportación, sobre todo en el nuevo mercado de trabajo, donde los periodos de inactividad son relativamente mayores que en el pasado. Por lo tanto, allí tenemos un desafío de mantener y mejorar la cobertura. Esa cobertura es la mejor en la región, pero hoy está desafiada. Y eso implica la necesidad de reformar el sistema, teniendo en cuenta las características del nuevo mercado de trabajo. La cobertura de los mayores en Uruguay es prácticamente universal. Casi que no hay uruguayo mayor de 65 años que no reciba un beneficio. Y ese es realmente un punto muy fuerte que debe mantenerse en cualquier escenario de reforma. Y para eso es que estamos trabajando. En materia de suficiencia se miden habitualmente 2 cosas: pobreza y sustitución de ingresos, o tasa de reemplazo, en términos más técnicos. En materia de pobreza, en Uruguay realmente es excelente la situación. El grupo de menor incidencia de pobreza es precisamente los mayores de 65 años, aproximadamente una incidencia de 2%, lo que contrasta lamentablemente con la situación de infancia y juventud, que es aproximadamente 10 veces más. En este caso, en materia de pobreza en la vejez, es necesario mantener los logros, y ese es un desafío muy importante. En materia de sustitución de ingresos, Uruguay está muy bien, está por arriba incluso de los países de la OCDE. Sin embargo, tenemos amenazas allí. Y las amenazas vienen de varios lugares. Vienen del mercado de trabajo y vienen también de variables macroeconómicas que de alguna manera comprometen la posibilidad de mantener niveles de tasas de sustitución como los que hoy tenemos. Allí tenemos que adecuar el diseño de los pilares, tenemos que revisar muy bien el componente de transferencias entre generaciones, con un ojo en la justicia entre generaciones, también de capitalización individual. En materia de sustentabilidad y justicia intergeneracional estamos muy mal. Uruguay es una población que no solo se estanca, se achica. Y se achica la población, y se achica la población en edad de trabajar, al mismo tiempo que se agranda el presupuesto que tienen que mantener. El único grupo de actividad que crece, el único grupo etario que crece es el de las personas mayores de edad, y sobre todo los mayores entre los mayores. A nivel de niños, cuando la reforma del 95 en el Uruguay nacían prácticamente 60.000 niños. El año pasado nacieron 35.000, en una tendencia que se viene achicando dramáticamente. 1.5 hijos por mujer, cuando la tasa de reposición poblacional es de 2.1. Allí tenemos un desafío muy importante para no dejar una mochila muy importante sobre grupos de población más chicos para sostener poblaciones cada vez más grandes de personas mayores. La equidad intrageneracional, ese es otro enorme desafío que tenemos, porque allí hay muchos problemas, y que se expresa en que cada peso aportado rinde muy diferente para cada uruguayo según dónde esté afiliado.
Y ese realmente es un desafío que ataca un fundamento de la seguridad social, que es el de la igualdad. Por acá me quedo y ampliamos con las preguntas. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Vamos a seguir. Ernesto Murro. Vamos a seguir con Ernesto Murro. Uno lo puede recordar por lo que es, pero por lo que es ahora, ¿no? Fue representante del Banco Central por los Trabajadores, presidente del directorio, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y ahora integra la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Ernesto, adelante. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un gusto integrar este panel, esta deliberación que estamos teniendo. Quiero felicitar muy sinceramente a Fitzgerald Cantero por esta iniciativa y a su agrupación política del Partido Colorado. Quizá me parece que es la primera vez que un partido político, una agrupación de un partido político de nuestro país, en estos tiempos, en estos momentos que estamos en la Comisión de Reforma de las Jubilaciones y Pensiones, organiza un diálogo, una deliberación de este tipo. Lo hice previamente cuando él me llamó para invitarme y lo quiero hacer públicamente. Yo creo que, como señalaba Nelson Fernández, Uruguay necesita de estas cosas. Uruguay puede hacer estas cosas, es parte de nuestra mejor tradición y nuestra mejor idiosincrasia, pero creo que ahora necesitamos mucho más hacer estas cosas. Y por eso reitero mis felicitaciones a esta agrupación del Partido Colorado por este ámbito que ha generado. Próximo viernes seguramente estaremos también compartiendo con Saldain en Durazno una iniciativa similar que ha tenido el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, en el mismo sentido, pero en este caso la destaco como agrupación de un partido histórico y tan importante de nuestro país. También destaco lo que señalaba el moderador respecto a la importancia de la política y de la ideología. Y creo que es muy bueno que también se haya anunciado esa formación política. Creo que justamente en estos tiempos de consumismo, de inmediatismo, de individualismo que nos invaden el mundo, defender la política, defender las ideologías, defender la democracia, defender el diálogo son factores fundamentales. Estamos en esto que es la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del Uruguay, que, como ha anunciado el gobierno, debería incluir a todas las cajas, el BPS, las AFAPs, caja militar, caja policial, bancaria, notarial, profesional, en lo que respecta a jubilaciones y pensiones. Y para eso el gobierno electo definió en la ley de urgencia la creación de esta llamada comisión de expertos, que venimos trabajando, como lo hemos dicho, en tono cordial, muy intensamente, pero sin los debidos tiempos. En menos de un año no se puede hacer una reforma adecuada de un sistema de jubilaciones y pensiones en un país. Los propios documentos del gobierno, que el gobierno presentó para fundamentar por qué había que hacer una reforma y por qué hacerla de esta manera a través de esta comisión, señalan los ejemplos de otros países serios, avanzados, donde estos procesos llevan 2 años, 4 años, 10 años. Acá se pretende hacer en muy poco tiempo. Y reitero, más allá de lo cordial y de lo intenso del trabajo, creo que esa es una cuestión muy importante en este proceso y más en este tiempo de pandemia. Esto que está pasando en Uruguay, que nos desgarra, que nos duele, todos tenemos compañeros, amigos, vecinos, parientes, familiares,
que están pasando muy mal. Esto que tengamos, como tuvimos en estos últimos días, los primeros lugares del mundo en contagios y en fallecimientos en proporción a la población, sin duda también esto que va a cambiar el mundo, también tenemos que tenerlo en cuenta en este proceso. Y creo que hay que tener en cuenta en este proceso porque nosotros somos partidarios de ver todo el proceso, todo lo que está sucediendo simultáneamente. Nosotros somos partidarios, como Frente Amplio, de que hay que hacer reformas periódicas, revisiones periódicas, ir pensando siempre la actualización de los sistemas de protección social, de los sistemas de seguridad social. Somos partidarios de eso, es lo que tratamos de hacer en los 15 años de gobierno. Reforma de la caja militar, de la caja policial, de la bancaria, de la notarial, del seguro de paro, de las asignaciones familiares, la creación del sistema de salud, la reforma tributaria, que tuvo un impacto muy importante en la seguridad social, las asignaciones familiares, bueno, eso se hizo en esos 15 años. Por tanto, más allá de cómo se evalúe, creo que hay cuestiones muy importantes, como haber incorporado 500.000 personas a la seguridad social. Es un hecho notable en un país de 1.600.000, 1.700.000 personas en edad de trabajar, haber incorporado 500.000 personas a la seguridad social, haber incorporado 80.000 empresas, haber reducido sustantivamente la asistencia financiera en relación al Producto Bruto Interno, a la cuarta parte de lo que había o menos de lo que había cuando nos tocó el gobierno. Y en ese proceso yo creo que hay que ver también qué es lo que ha pasado. Y creo que en esto de que debemos hacer las cosas con diálogo, con estudio, con participación social, mucho más que lo que se está haciendo, también tenemos que aprender de las experiencias que hemos vivido. En 1996, Uruguay estableció que se requerían 35 años de trabajo para jubilarse. Éramos de los poquititos países del mundo que pedían 35 años de trabajo para jubilarse. En el 2008 lo bajamos a 30. Y hoy, en la comisión de expertos, recibimos informes que todos tuvimos en cuenta, de que con 30 años de trabajo, el 30% de la población ni a los 70 años va a jubilarse. Bueno, hubo mucha gente que no pudo acceder entre 1996 y 2008 con la exigencia de 35. Hoy vemos en la comisión, en otras partes del diagnóstico, ese diagnóstico que mucho se trabajó, 5 documentos que se terminaron votando el 19 de marzo, que lo que se proclamaba de la competitividad de varias AFAPs tampoco dio resultado. O sea, el que hubieran inicialmente más, después ahora 4, no generó automáticamente rebaja de comisiones ni mejoras de rentabilidad. La comisión hubo que bajarla cuando fuimos capaces de poner una ley que bajara las comisiones de administración que se le cobran a los trabajadores. Las rentabilidades son buenas y son parecidas, sí, pero después de 20 o 25 años de aportes a las AFAPs, la parte de jubilación privada que se cobra por AFAP, la renta previsional que se está pagando hoy, es solo 7.000 pesos, promedio, solo 7.000 pesos. Eso no es lo que se había prometido. Y eso hace que también el BPS tenga que invertir más. Cuando se habla de la inversión o del gasto público, del déficit, estas cosas también generan necesidades de inversión, como preferimos llamarlo. En la exposición de motivos de la ley de presupuesto, firmada por todos los ministros, se habla de la erosión del gasto público, generado, por ejemplo, por haber aumentado las
jubilaciones y pensiones mínimas a esos 14.000 pesos que no alcanzan y que deberán seguirse mejorando. Y eso significa gastar decenas de millones de dólares por año para que la gente por lo menos cobre 14.000 pesos en vez de 5.000, 6.000 o 7.000 que estaría cobrando. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad fiscal, que tenemos que hablar, que es importante tenerla en cuenta, la sustentabilidad fiscal o financiera, como la sustentabilidad social, la gente, que mucho nos importa, tenemos que tener en cuenta estas cosas. O cuando vemos, por ejemplo, y se habla de las edades, que es otro de los planteos, otra de las preguntas que ustedes nos hicieron razonablemente como iniciación. Uruguay tiene una edad promedio real de jubilación que es superior a la edad legal. En Uruguay la gente se jubila en promedio a los 62, 63 años. Y se jubila con 37, 38 años promedio, aunque hay gente que no va a llegar a 30, como dijimos. Hay países que tienen edades legales mayores, pero la gente en realidad se jubila más abajo. Poníamos el ejemplo de Suecia, tiene edad 68, el año que viene la va a poner a 69 como edad legal, pero la edad promedio real de Suecia es 61. Es menor que la de Uruguay. Y bueno, ni que hablar del ejemplo que recibimos en la Comisión de Chile, cuando se nos entregó un informe que entre distintos barrios de Santiago de Chile, la diferencia de expectativa de vida era 18 años, entre una persona que vive en las circunstancias que se crió en un barrio de Chile y otra persona que vive en las circunstancias y que se crió en barrio de Chile. Entonces creo que en estas cuestiones todos debemos trabajar para no repetir algunos errores, como también los que hemos cometido nosotros, y ver en este proceso cómo vemos no solamente lo que hay que hacer ahora, en esta etapa que estamos de recomendaciones, que también tiene muy escaso tiempo, nos quedan 45 días, tenemos que culminar el 20 de junio, sino también en cómo somos capaces de revisar parte de esta historia reciente que nos da ejemplos de cómo debemos seguir adelante. Creo que esto que está pasando hoy es un buen ejemplo de trabajo. Creo que en la comisión, más allá de la escasez de tiempo, la cordialidad y la intensidad de trabajo son importantes. Y creo que debemos tener mucho más en cuenta los tremendos impactos de esta pandemia que nos está haciendo sufrir a mucha gente, cerrar empresas, perder trabajo, perder vidas, y tenerla muy en cuenta también, porque creo que a veces las urgencias pueden hacernos variar las prioridades inmediatas. Me quedo por acá y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Rodolfo por esta primera intervención de cada uno. Pasamos ahora a la presentación del contador Ariel Dabriel. Le escuchamos con atención. Muchas gracias, Nelson. Gracias por la invitación a participar en esta actividad y las intervenciones. Estoy agradecido también a Saldaña y Murro porque me han allanado mucho el camino, de explicar por qué es necesario hoy una revisión del sistema. Es decir, que va a ser necesario paulatinamente cada 25, 30 años volverlo a revisar, aunque ahora lleguemos al mejor sistema que se pueda plantear y que tenga mayor aceptación. Entonces voy a pasar a los temas concretos que pedían como referencia, cuál debería ser la edad de retiro, cómo se va a establecer el monto de jubilación y demás. Nada de eso está definido, pero en principio surge de las palabras de Saldain que nuestra edad de retiro obligatoria es muy inferior al promedio mundial y en las actuales condiciones, con el sistema de incentivos para mayor retiro, igual no se alcanza la edad que se había pensado. Nosotros habíamos pensado llegar a una edad del orden de 65 años en el año 96.
Hoy posiblemente la edad promedio debería ser mayor, por lo que se puede pensar que la edad de retiro en cualquier proyecto que se haga va a ser superior a 60 años, más pensando en torno a la que se había pensado para el año 96. En cuanto a establecer los montos, hay diversas posibilidades que se han planteado, tengo entendido, porque se manejaron cuando hicimos una presentación a la comisión, que implicaban considerar, para calcular el monto de pasividad, un promedio de ingresos mayor al establecido en la ley del 95-96, que establecía los 15 o mejores años, cosas por el estilo. Se plantea más bien la consideración de todos los ingresos generados a lo largo de la vida activa. ¿En cómo afectaría a las personas que actualmente están están próximas a la edad de retiro? Bueno, tengo entendido y parece razonable que de acuerdo a toda la práctica nacional e internacional no serían afectadas. Por lo menos las personas que superen los 53, 54 años, estén a 6 años de la edad mínima de retiro actual, no tendrían afectados de ninguna forma, y quienes estén cerca de esa edad serían muy pocos afectados. El alcance de la reforma sí debería ser a todo el sistema, no solo el BPS. Se había pensado en los 25 hacerlo y no fue posible porque los proyectos de ley que se presentaron no fueron considerados, luego tuvieron modificaciones. Pero todos los sistemas están en dificultades, y los que no están en dificultades son porque son totalmente pagados por el gobierno, prácticamente la caja policial y militar, y tienen los mismos problemas que los demás. O sea que los cambios que se realicen al sistema general deberían alcanzar también a las cajas paraestatales. Bueno, nada más, podemos pasar a las preguntas entonces. Bueno, no todos, digo, hicieron, el contador Gabriel quiso ir pregunta por pregunta, en realidad todos fueron hablando del tema general o dando por respondida las preguntas. Yo no sé, Fischer, si tenés preguntas concretas, pero si no, creo que podríamos hacer una segunda ronda para ver si, ahora que se escucharon todos, quieren hacer alguna precisión, alguna puntualización sobre lo que hicieron. Me parece que podría ser lo más conveniente, y ya que estábamos, mantenemos este orden. Rodolfo. Está silenciado. Micrófono, Rodolfo. Retomar algunos de los puntos que planteó Ernesto, que plantearon Ariel. Yo creo que tiene que estar bien claro que en verdad no hay riesgo de que las personas vayan a tener enormes dificultades para jubilarse, ¿verdad? Porque si bien es cierto que hay indicadores de baches de cotización, baches de aportación, lagunas importantes, en el pasado eso se solucionó de unas determinadas maneras que probablemente no sean satisfactorias, es decir, hoy día, pero que vamos a buscar sin duda opciones que permitan superar eso. En particular, nosotros pensamos que tiene que haber un componente del sistema importante que asegure un ingreso mínimo en la vejez. Y Uruguay está en condiciones de hacerlo, porque tiene un muy alto nivel de cobertura en la vejez. Ese ingreso mínimo en la vejez debe cubrirse a partir de un nivel básico, similar a lo que es hoy la jubilación mínima, pero que no desconozca lo que es el aporte de las personas. Es decir, el aporte de las personas hoy, en el nivel, el diseño que tiene el esquema de jubilación mínima, no es un diseño nuevo, es el que he tenido siempre en el Uruguay, queda subsumido ese aporte. Por lo tanto, hay un fuerte desincentivo a aportar. Nosotros estamos pensando que hay que partir de un nivel similar, irlo incrementando y a medida que hasta llegar a un nivel que sea financiable con subsidios y una prestación que intente asegurar un ingreso básico en la vejez. ¿Esto qué implica? Esto implica abandonar ideas como de tener, ni que hablar, 35 años para poder acceder a la jubilación, pero incluso 30, porque tenemos
hoy, en la realidad, casos importantes, números importantes de historias laborales que no llegan a tener 30 años de aportación. E incluso al grado de que, ¿a quién afecta eso? Fundamentalmente afecta a la población de ingresos bajos y mujeres. Incluso quien aporta 14 años al sistema, incluso a veces más de 14 años, es inútil. Y eso realmente es un elemento que nosotros entendemos que debe ser modificado y que debe ser modificado de manera importante. Voy a tomar otra de los comentarios de Ernesto que tiene que ver con el nivel de comisiones de las AFAPs. El informe de diagnóstico recoge prolijamente la evolución de esas comisiones a lo largo de los 25 años de existencia del sistema, y realmente queda evidenciado lo que, bueno, ya era de conocimiento general, que el nivel de comisiones que se cobró durante mucho tiempo fue realmente excesivo y que generó rendimientos y ganancias que estaban por encima de la lógica para la actividad. Allí, en el diseño del año 1995, se había optado por el esquema de competencia, un esquema de mercado, para regular el precio, que en algunas otras industrias, por ejemplo en telefonía móvil, funcionó muy bien. Cuando apareció competencia, el precio se derrumbó. Acá no ocurrió eso. Y sin embargo, hubo lo que uno podría decir una inacción de décadas, por lo menos de 20 años, donde el regulador, y no estoy hablando de un regulador de un partido político, el regulador en general, no actuó. Y recién, cuando la ley 19.590, la conocida como ley de cincuentones, se regula, las comisiones se derrumban. Es decir, y se derrumban sin mengua del servicio. Es decir, realmente había un margen para reducir el nivel de esas comisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no estamos pensando en digamos, soluciones milagrosas, pero sí que se requiere que haya una supervisión permanente y una revisión permanente de las reglas del sistema. En este caso, claramente, pasó demasiado tiempo para que se regulara. Cuando se reguló, funcionó, al grado de que hoy está, es decir, no digo que no se pueda mejorar, seguramente sí, pero en niveles muy comparables con niveles internacionales. Lo que sí ahora se ha salido de control es el costo de la prima del seguro colectivo de invalidez y muerte que cobra el Banco de Seguros, que es 4 veces, en términos generales, lo que es el costo de administración de los fondos. Si la Comisión de República FAP es 4,4, la de las privadas 6,6, la que está cobrando el Banco de Seguros es 16%. Y realmente allí hay un problema de regulación también, porque tenemos un proveedor monopólico, de hecho, con 4 clientes cautivos. Bueno, ese es un problema de competencia muy marcado. Me quedo por acá. Si no habla más nadie, sigo. No, estaba activando el micrófono, pero esto lleva para no arrancar muteado. Seguimos con Gabriel para terminar esta ronda y después pasamos a algunas preguntas, Fischer, pero vamos con el contador Gabriel. No sé, realmente traté de concentrarme en los puntos pedidos y tal vez concentrarme un poco. Ya abarcó todo. ¿Quedamos? Sí, Ya pero abarcó todo, Gabriel. no, pero por ejemplo, el caso de la edad mínima de retiro, se había establecido esa edad mínima con un incentivo para permanecer en actividad, proporcionando una mayor jubilación si se retira con más edad. Muy poco de eso se utilizó, porque cuando se dice que el promedio está en 62-63, quiere decir que además todos se ubican entre 60 y 65 prácticamente, menos que lo que se consideraba que debía ser el promedio. O sea, por otra parte, si ese incentivo se hubiera utilizado, se tendría actualmente más déficit de seguridad y no menos, porque al extenderse, al crecer la edad
esperanza de vida, entonces el 6% que se daba de más sobre el 50%, un 3 sobre el 50, el 6%, significa que en 16 años se recupera el año no cobrado. Y como actualmente hay mucho más de 16 años de esperanza de vida a los 60 años, entonces naturalmente es más costoso. O sea, el incentivo ni funciona ni sirve para ahorrar recursos, sino es más caro. Si fuera importante que la gente se quedara por razones de salud o lo que fuera, tendría sentido, pero desde el punto de vista del tema de sustentabilidad del sistema, los incentivos que en algún momento hasta dentro de nuestro partido, el Partido Colorado, estoy diciendo, se sostuvo que era una solución, no resulta una solución. Eso respecto a la edad de retiro. En cuanto a las cajas paraestatales, podría agregar que en realidad son sistemas que se aplican en general a universos de activos con ingresos más altos en promedio. Y naturalmente las pasividades serían más altas. Pero una cosa es que sean más altas y otra que sean proporcionalmente más altas en las pasividades respecto al sueldo de actividad que en los lugares que cobran menos. Entonces crean una mayor desigualdad. Deberían adoptarse medidas que por lo menos permitieran un ahorro del sistema para ahorro sustentable igual al que el sistema general y en lo posible mayor para evitar ese aumento de desigualdad que tiene el sistema previsional fraccionado entre un sistema central y 5 cajas separadas. Está bien. Yo voy a hacer una pregunta. Tú, Fischer, me decís si hay alguna pregunta aparte o algo. Pero a mí hay algo que me gustaría ver la opinión de ustedes de cómo se puede lograr de que los afiliados al sistema, los trabajadores, sientan más el sistema de seguridad social como algo propio, como algo que lo entiendan mejor. Cuando uno dice, el que empieza a trabajar es joven, entonces le va a costar pensar en la dimensión del tiempo de cuándo se va a jubilar. Pero ya lo hemos visto por todos los procedimientos que se han hecho, la forma de formalizar gente, la importancia de que esté en blanco, creo que es la fórmula que se entiende, de que esté aportando, de que eso vaya para su cuenta, pero de entender que eso tiene valor. Hay gente que de repente es autónomo, es distinto a ser empleado y tener el aporte de la previsión social, y no solo por los beneficios inmediatos, sino pensando en la jubilación. Mucha gente, la gente que no ha entendido el sistema o no siente que es dinero propio el que tiene en una cuenta de ahorro personal. La gente siempre dice, se acuerda de la jubilación cuando llega el momento de jubilarse. Digo, yo no sé si hay experiencias en otro lado, cuando se ha hablado mucho de educación financiera para que la persona se involucre más, sienta mayor vínculo con los organismos de previsión social. ¿Y qué les parece a ustedes? Si eso a raíz de una reforma o no necesariamente la reforma legal que se está estudiando o de otros mecanismos, se puede entender para que las personas, las familias, los uruguayos, los trabajadores comprendan mejor su relación con la seguridad social y la importancia de los aportes, la importancia de tener esa previsión. No sé si fui claro en la idea, pero... Yo me salgo de la vaina por contestar preguntas que vienen escritas acá, así que dale, Ernesto. Vuelvo a reiterar la importancia de este diálogo y, bueno, incluso algunas cosas que se reconocen o que se valoran. Me parece que es importante, por ejemplo, también la pregunta que hacía Nelson Fernández recién. Es cierto que el sistema, retomo algunas de las cosas que se han hablado, se ha concentrado en el Banco de Seguros del Estado. El Banco de Seguros del Estado, esa creación payista, vaya el honor al Partido Colorado, de 1911, que sigue siendo un ejemplo raro en el mundo de que tengamos un banco de seguros, por ejemplo, lo que refiere a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En Uruguay es un caso raro en el mundo, felizmente para Uruguay.
y bueno, y que ahora además se ha encargado de una parte sustancial del régimen de capitalización individual de AFAP. Entonces yo creo que esto hay que verlo como que esto es producto del diseño. Cuando se diseñó el sistema en 1995, se creyó que podía haber un negocio en la parte de AFAPs, que lo hubo, lo hay, grandes ganancias. Las AFAPs uruguayas son de las que han tenido mayores ganancias comparativas como sociedades anónimas de América Latina, y que iba a pasar lo mismo en la otra parte de cuando se pagan la parte privada de jubilación, la parte, lo que es la renta previsional. Pero eso no sucedió, eso no era negocio, y entonces eso quedó en manos del Estado. Yo creo que este es un tema producto del diseño del sistema, y que hoy tenemos que encarar, porque sin duda este es un desafío muy importante que tenemos. Como es un desafío muy importante, lo que se planteaba, Saldain decía, en la protección o la cobertura de los trabajadores en actividad estamos bien, pero aparecen alertas, o lo que complementaba Nelson Fernández en su pregunta en relación a este tema. Primero, Uruguay es el país de América Latina que tiene la mayor formalidad, el que tiene la menor informalidad, y eso creo que debemos valorarlo. Por su historia y por los 15 años de gobierno, donde, reitero, incluimos 500.000 personas en la seguridad social. Y no solo porque la economía andaba bien, porque hubo otros periodos históricos del Uruguay donde la economía andaba bien, y sin embargo los cotizantes a la seguridad social, los cotizantes al BPS, estaban siempre en la misma escala, 800, 900.000. Bueno, llegamos casi al 1.500.000 puestos cotizantes, porque se hicieron cosas. Por ejemplo, Nelson planteaba al trabajador por cuenta propia. Bueno, por primera vez los pequeños empresarios, y yo creo que eso hay que seguirlo mejorando, los pequeños empresarios empezaron a tener algunos derechos de licencia por enfermedad, de licencia por maternidad, con ciertas condiciones que hay que mejorar. En la reforma tributaria creamos el monotributo. Hoy hay 35.000 personas en el monotributo. Es una forma de integración al sistema de seguridad social, muy importante. O lo que se hizo en el proceso de formalización de las trabajadoras domésticas, que Uruguay es ejemplo en el mundo. Pero hoy estamos viendo, por ejemplo, que no se continúan tomando medidas de promoción de la formalización. Es más, creo que se están tomando medidas en contra del proceso de formalización. Por ejemplo, con el pago de salario en efectivo. Creo que ese es un retroceso. Por ejemplo, con la suspensión del control electrónico de el transporte de carga en camiones, que se había comenzado con acuerdo de la Cámara Empresarial de Camioneros y con acuerdo del Sindicato de Trabajadores Camioneros. Allí hay cientos de millones de dólares de evasión en impuestos, en derechos laborales, en seguridad social. Y eso que había comenzado, y había comenzado con ese acuerdo tripartito, con empresas que además invirtieron para suministrar los dispositivos electrónicos, se suspendió por este gobierno. Yo creo que este tipo de cosas son las que nos llevan a tener precauciones al momento de ver cómo vamos a estar resolviendo una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Está pidiendo la palabra Rodolfo Saldain. Ahora veo que hay muchas preguntas, Sí. muy buenas preguntas. Sé que Rodolfo tiene ganas de responderlas todas, pero seguramente quería hacer algún comentario sobre esto y pasamos a las preguntas, Rodolfo. ¿Pero qué hago? ¿Contesto las que me gusten? ¿Contesto todas o usted me modera? No, pero digo, ¿querías agregar algo de esto o si no pasamos a la primera pregunta? No, tal vez de esto que planteaba Ernesto del Banco de Seguros y que esté englobado también un poquito en la pregunta de que hacía Fitzgerald, probablemente por sus roles anteriores. El Banco de Seguros tiene un rol central en el sistema. Las aseguradoras privadas se retiraron hace mucho por varias razones.
La UP, la emisión en UP no es suficiente para que vuelvan, porque sintieron que había una situación de inseguridad jurídica y bueno, se retiraron. Hoy nosotros vamos camino a tener en el Banco de Seguros del Estado el principal inversor institucional del país. En 10 años el Banco de Seguros del Estado va a tener aproximadamente 17 puntos del Producto Bruto Interno en reservas previsionales. Es un hecho inédito, sin precedentes en el Uruguay. Todo el sistema FAP tiene hoy 30 puntos del PIB. El Banco de Seguros va a tener 17. Esto genera desafíos enormes, económicos, de todo tipo, con una enorme concentración de riesgo también. Nosotros estamos trabajando, hoy precisamente tuvimos una reunión extensa y muy provechosa con los responsables de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, que vale la pena decirlos que son los mismos que venían del gobierno anterior, ¿verdad? Es decir, no son nuevos, analizando la situación. Y estamos viendo en un subgrupo especial de la comisión de rediseño del Pilar 2, tanto en la parte de ahorro como de desahorro, alternativas para eso. Y es un subgrupo donde estamos trabajando, bueno, personas de las diferentes sensibilidades que están en la comisión. Y expresamente, por ejemplo, yo invité y me interesaba que estuviera la economista Jimena Pardo. Y allí está y con aportes realmente muy valiosos, ¿verdad? Es una muy buena solución, pero es una solución que puede llegar a tener algunas limitaciones eventualmente de escalabilidad, porque vamos a tener un nivel de recursos involucrados en las rentas previsionales realmente muy, muy importante. Me quedo por acá, Nelson, para no monopolizar. Después vamos con paraestatales y ese montón de preguntas interesantes que tenemos allí. Yo no sé si era mi equipo acá, pero había como, en algún momento parecía que se te cortaba, Rodolfo. Igual se te pudo escuchar, pero me pareció que había alguna parte, no sé por el tema de la conexión. Sí. Yo te digo, voy a ir a otra pregunta que me parece muy importante, que se ha hablado mucho, pero obviamente si alguien quiere hacer comentario de esto, siempre está la posibilidad de hacerlo, que es el tema de las inversiones de las AFAC, que acá hay una pregunta de si hay que levantar o suavizar las restricciones al tipo de inversión que pueden hacer las FAP. Esto está regulado, está establecido sobre las condiciones del portafolio que pueden. Ha habido cambios en los últimos tiempos, hubo algún cambio para poder diferenciar portafolios. Bueno, si eso fue suficiente, si no es suficiente, se habría que hacer. No sé si el contador de Abriés, que venía en la ronda y si quería hablar de esto, de lo que venían, o si quería ya comenzar respondiendo esta pregunta. Respecto a las restricciones a la inversión. Sí, a las inversiones de las administradoras de fondos, que bueno, que tienen establecido un parámetro sobre en qué colocar el portafolio de los ahorros provisionales. En general, en todo el mundo hay restricciones a las inversiones porque se trata de dinero de trabajadores para su retiro. Y entonces se busca la seguridad de esas inversiones. La fórmula original del año 95 correspondía a una época en que el déficit fiscal era muy grande y se suponía que con derivar recursos del BPS a la SAFAP, este iba a crecer y era conveniente tener financiado el gobierno. Eso se ha venido suavizando a lo largo de los años, reduciendo en particular las inversiones en papeles del Estado y habilitando algunas inversiones incluso fuera del país. Pienso que se puede seguir por esa vía, pero que debe estudiarse cuidadosamente, ya que el objetivo de estos fondos es proporcionar retiros a las personas que llegan a una edad avanzada o por lo menos dejan la actividad y no estrictamente lograr una inversión rentable. Murro. Y retomando este tema, nosotros hoy tenemos un sistema y en este camino hay que ver qué es lo que hacemos con eso. Por ejemplo, cuando hoy se señalaba que algunos países, cuando se compara solo gasto público,
y ahí Uruguay aparece con un importante gasto público. No hay seguridad social buena, bonita y barata. Pero esos países tienen, como señalaba Saldain, formas de capitalización. Por las dudas le aclaramos a la gente que está escuchándonos o viéndonos que, pero no son AFAPs, no son AFAPs. Son otras formas. Con fuerte regulación, con fuerte rol del Estado, la negociación colectiva, capitalización colectiva. Entonces, digo esto porque a veces se puede, en la pasada social, que bueno, que esos países les tienen menos gasto público porque tienen AFAP, no tienen AFAP, tienen otras cosas. Y en este camino creo que tenemos que ver, por ejemplo, volver a insistir en algo que me parece muy importante y que acá se ha reconocido, que es que eso de la competitividad no funcionó. Que la alta rentabilidad, porque es cierto que tuvieron alta rentabilidad, aunque viene descendiendo en los últimos años, pero están pagando 7.000 pesos promedio. Entonces yo creo que hay que ir viendo también cómo vemos otras cosas. Y por las dudas, algo que me gustaría precisar, que se dijo en la pasada, no se estuvo 20 años sin hacer nada, ¿no? Se hicieron cosas. O sea, por ejemplo, República FAP empezó a bajar las comisiones inmediatamente que asumimos el gobierno. Yo me acuerdo que hicimos una propuesta como presidentes del BPS de bajar un 25% de las comisiones. Nos dijeron que eso era un disparate, nos dijeron cualquier cosa en algunos medios de comunicación. No las personas que están acá, no las personas que están acá. Y bueno, se bajó mucho más que eso la comisión. Se pudo bajar mucho más que eso y se mantuvo funcionando el sistema. Y es más, las AFAP siguieron teniendo buenas ganancias. Entonces, creo que este es el camino, que tenemos que ir viendo el sistema, viendo cómo lo vamos mejorando, viendo qué va pasando con la vida de la gente. Porque, reitero, yo creo que hay que hablar, el gobierno habla mucho y está bien de justicia intergeneracional. Hoy Saldain lo mencionaba. Y esa es una expresión que puede sonar bien, justicia intergeneracional, uno lo escucha y puede sonar bien. Yo creo que también hay que hablar de justicia intrageneracional. Pero no solo en el sentido que lo plantea Saldain. Yo creo que hay que hablar de justicia intrageneracional entre los que tienen más hacia los que tienen menos. Que tenemos que pensar incluso en otras formas de financiamiento de la seguridad social. La seguridad social pensada con cabeza del siglo XIX, financiada solamente con los aportes obreros y patronales, no funciona. Mire, yo pongo un ejemplo, y ya termino y cedo minutos para la próxima ronda. Supongamos un trabajador que gana 40.000 pesos. Ese trabajador aporta el 15% para jubilaciones. En mi opinión, se le podrá sumar o no los patronales, pero los patronales pueden servir para muchas cosas en el BPS, los aportes patronales. Y deben servir. O sea, aporta 6.000 pesos por mes para su jubilación. Supongamos que aporta 40 años. Supongamos que está jubilado 20. Bueno, estamos hablando de 12.000 pesos contra 40.000. Aún para ese trabajador que gana 40.000 pesos, es necesario que existan otras fuentes de financiamiento para ayudarlo a una buena calidad de vida en la vejez, como es necesario que existan también otras prestaciones y servicios, como creamos el seguro de salud para los jubilados y pensionistas en 2014 y las personas con discapacidad, que antes no tenían mutualista, o como iniciamos y nos quedamos, y hay que profundizarlo mucho más, porque es imprescindible para el desarrollo del Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, o como en otros países tienen mucho mayor acceso a la vivienda. Entonces, creo que no hay que ver solamente la jubilación. Hemos dicho alguna vez, es muy difícil pensar en una reforma de jubilaciones y pensiones sin pensar en un sistema de cuidados. En esta sociedad machista, patriarcal, donde las mujeres
Estamos todos de acuerdo en la comisión que hay que promover la participación de la mujer en el mercado laboral, con igualdad de derechos y oportunidades, pero para eso es imprescindible un sistema de cuidados. Rodolfo Saldain. Esto yo creo que si vamos hasta las 10 de la noche seguimos charlando, ¿no? Porque realmente está bueno. Sí, y hay muchas preguntas. Estoy totalmente de acuerdo con el sistema de cuidados, pero totalmente de acuerdo. Es más, en el libro La Era de los Nuevos Viejos que tú citabas, Nelson, si yo allí defino 2 riesgos sociales nuevos en el siglo XXI. Uno es la dependencia de cuidados, y para mí es el riesgo social estrella en el siglo XXI. Y el otro es la obsolescencia laboral, ¿no? El sistema de cuidados que se generó es una base muy interesante y probablemente la mejor que hay a nivel de América Latina. Pero ¿dónde es fuerte en materia de cobertura? Porque eso todavía es algo que no se ha hablado demasiado. El sistema de cuidado es fuerte en materia de cobertura cuando vemos niños, infancia. Allí hay más de 40% de necesidades cubiertas, porque viene del viejo programa del CAIF, que es una construcción histórica del Uruguay iniciada en la primera administración del presidente Sanguinetti. Hugo Fernández Feingold, ministro de Trabajo en aquel momento, y Renan Rodríguez, nuestro compañero de comisión, subsecretario. Y eso fue continuado con idas, venidas hasta el día de hoy. En materia de las personas mayores, de la dependencia de cuidados de mayores, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no llega a satisfacer el 7%. Ahí hay que pensar mucho, hay que trabajar mucho, pero realmente allí hay un tema realmente muy importante. Voy ahora por un minuto al tema que mencionaba Ernesto sobre los países industrializados y el tema del ahorro y la capitalización. Él tiene razón. Los diseños que se han venido desarrollando en países como Suecia, por ejemplo, y que lo hemos estudiado con mucho detenimiento en la comisión, si no me equivoco, tuvimos 4 seminarios con las principales autoridades suecas. El sistema sueco Suecia tiene un sistema de capitalización individual, plenamente asociado a su sistema previsional. Ese no es de capitalización colectiva, es de capitalización individual, pero tiene un diseño distinto del nuestro. Y esto no quiere decir que nosotros no podamos mirar ese diseño distinto y que no es el único. Las pensiones ocupacionales británicas también tienen un diseño diferente. Entonces, yo creo que hay cosas que son esenciales y hay otras que son accesorias. Es esencial un sistema mixto. Es esencial un sistema que implique ahorro previo. Es más accesoria la forma de diseñar la organización industrial en que se maneja ese ahorro previo. Pero obviamente es muy importante también porque todo esto requiere regulación muy al detalle. Me quedo por acá y esperemos tener mucho rato más porque hay un montón de preguntas interesantes. Contador Gabriel. No, perdón, ¿sobre qué tema? No, si quería responder sobre este tema que estábamos hablando. Si no, pasamos a otra de las preguntas. Hay varias preguntas sobre el tema cajas paraestatales. Sobre el banco de seguro han hablado. Saldain lo respondió sobre el tema de si en el ámbito de la comisión el tema de renta vitalicia común y coprestador, el banco de seguros, que quedó, eso lo respondió Saldain. No sé si alguien quería decir algo, pero está el tema que se habla de las cajas paraestatales. Yo creo que cuando se habla de cajas paraestatales se está hablando de todas las cajas que no son BPS, creo posiblemente, porque ahí está el tema de, en realidad, servicios militares y policiales no son cajas paraestatales, uno podría pensar, ¿no? Pero sobre el tema de las cajas ahí hay una situación que se da con el tema de la caja militar, porque fue una de las últimas que tuvo reforma. Entonces, los afiliados de una caja generalmente tienen cierta resistencia a que haya reformas porque sienten que en un mundo de estos cambios las reformas pueden ser para perder beneficios. Entonces, en el caso de la caja militar, que fue la última reformada en el gobierno que terminaba y que se procesó legislativo, es decir, más allá de esa reforma que se hizo como la reforma de la caja militar, hay que incluirla realmente en esta reforma. Y en los hechos, al preguntar eso, es
eso puntual, pero lo global es, la reforma debe ser integral, debe integrar a todo el sistema o debe priorizar algunos aspectos que pueden ser más urgentes. Paso a eso y después veo que hay varias preguntas. Esta habla de cuál es la situación en términos generales de cada una de las cajas paraestatales. Entre lo que yo pregunto y esto creo que pueden redondear. No sé si comenzamos ahora con Gabriel. Bueno, sobre ese tema ya hice referencias, diciendo que en general tenían sistemas que brindaban más beneficios que el sistema general y que la mayor parte de ellos está recibiendo aportes, algunos muy sustanciales, de rentas generales, que no son de aportes personales, o sea, que de alguna manera reciben un tratamiento de fondos colectivos que no derivan del propio gravamen sobre el trabajo, que les permite tener niveles más elevados de ingresos y que de todas maneras en este momento son insuficientes, porque todas están encontrando problemas de financiación. O sea, que debe intentarse, pero reformar todo el sistema y no solo el del BPS. ¿En qué medida eso tendrá que graduarlo justamente la gente de la comisión? Yo no integro la comisión y no sé en qué medida tanto la comisión como el gobierno de coalición y también la oposición política está dispuesto a absorber tomar esa actividad. Murro. Como bien señalaba Nelson, una cosa son las paraestatales, que son bancaria, notarial y profesional, y otra cosa son los servicios de retiros, o lo que se conoce popularmente como caja militar y caja policial. Lo que ha anunciado el gobierno, y queremos creer que va a ser así, es que la reforma sería integral en jubilaciones y pensiones en todas las cajas. Tenemos nuestra precaución al respecto, porque, por ejemplo, la reforma de la caja militar que se hizo en 2018, que fue la reforma que pudimos hacer, que fue la reforma más importante que se hizo desde el retorno a la democracia, que ha significado un avance importante. Bueno, lamentablemente no contamos con los votos de ninguno de los partidos que hoy integran la coalición. Bueno, el propio señor presidente de la República, cuando era senador de la República, dijo que no se debía hablar de déficit en caja militar. Yo espero que haya cambiado de opinión. Y, por ejemplo, cuando tratamos el tema en la comisión de expertos, que debemos reconocer la presencia 2 veces del señor ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García, pero quien habló en la comisión fue el director de los servicios de retiro de las Fuerzas Armadas. Y hizo una muy fuerte crítica a la reforma que hicimos en 2018 y una muy fuerte defensa del régimen anterior, del régimen viejo, ese que permitía, por ejemplo, que algunos militares pudieran jubilarse con 38 años de edad, 40, 45, que pudieran jubilarse con el doble del sueldo, con el doble de jubilación que de sueldo, entre otras cuestiones. Pues yo creo que este es un punto central de la reforma. La reforma de la caja militar es un punto central de la reforma. Hace pocos días fue público que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una asistencia financiera de 405 millones de dólares por el año 2020. Eso es muchísima plata. Muchísima plata. Que pagamos todos los uruguayos y uruguayas de este país. Yo creo que ahí hay un factor importante. Y por otro lado, creo que en las reformas que fuimos haciendo en los 15 años de gobierno, policial, militar, bancaria, notarial,
y algunas reformas administrativas que hicimos en la caja profesional, fuimos acercando los requisitos, las condiciones para jubilarse. Fuimos acercándolas. Ese es un proceso. Y yo creo que ese proceso es parte del proceso que con diálogo, con negociación, hay que continuar. Con mucho diálogo, con mucho estudio, con mucha negociación. Porque no existe en el mundo casi que ningún país que tenga un sistema único para toda la población. Alemania, por ejemplo, si no me falla la memoria, tiene como 19 organismos, incluso con descentralización. Ni que hablar de vecinos que tienen un importante desarrollo como Argentina u otros países desarrollados. Entonces, yo creo que hay que ir viendo cómo se confluye con diálogo, con negociación, con respeto a las especificidades, porque, por ejemplo, nosotros entendemos que el personal militar tiene especificidades, como los tiene otra gente que trabaja y que está afiliada al BPS. Ese ejemplo que yo ponía, perdón la reiteración, de que en 2 barrios de Santiago la esperanza de vida tiene 18 años de diferencia. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos que hacer estudios mejores sobre eso. Pero ya sabemos que en Uruguay los pobres viven menos que los no pobres. Y esto hay que tener en cuenta también cuando se hacen estos procesos. Gracias. Vamos a darle la palabra a Saldain. Pero, Rodolfo, hay una pregunta ahí, a mí me genera alguna duda, yo supongo que la leíste, que es sobre la caja militar, pero dice, el propio Saldain ha reconocido que se debe reformar la llamada caja militar, pero alcanzando exclusivamente al personal no operativo, por ejemplo, administrativos. Digo, para que incluyas la respuesta a esto en el tema. Perfecto. Gracias por levantar la pregunta porque no la había leído, estaba escuchando atentamente a Ernesto. La reforma va a ser integral, no hay ninguna duda al respecto, eso ha sido afirmado por el propio presidente de la República en oportunidad de su comparecencia en el Parlamento en la rendición de cuentas en marzo de este año. Va a ser integral. La reforma militar, si no fue mejor, no es porque no haya sido votada por la oposición. Perdón, Rodolfo. Sí. Sugerencia, perdóname, pero para escucharte mejor. Capaz que apagás la imagen porque se te escucha mal. Bueno, para escucharte mejor. Perfecto, me parece, es la esencia del diálogo. No, decía, la reforma de caja militar, si no fue mejor, no fue porque no la votó la oposición, porque en verdad había mayoría absoluta de parte del partido de gobierno. En verdad no hubo problemas que ya sabemos cuáles son, políticos, ¿verdad?, dentro del partido de gobierno. Y hay, sin duda, muchos elementos para mejorar esa reforma. Lo que decía la pregunta, yo he hecho referencias a que, bueno, no hay fundamentos, y realmente no se ven los fundamentos, para que determinado tipo de funcionarios del Ministerio de Defensa, profesionales, médicos, abogados, contadores, tengan un régimen distinto que los que trabajan en la misma actividad NACE. Pero no quiere decir que sea lo único que hay que hacer. Hay que hacer más cosas. Si realmente hay una situación que requiere una revisión importante, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando intensamente. Hemos tenido, incluso con Ernesto hemos intercambiado en más de una oportunidad, aspectos sobre accesos a la información. Cuando empezamos a trabajar, él me hizo entrega de la información que él tenía del proceso anterior. Nosotros afortunadamente logramos un muy buen vínculo con el Ministerio de Defensa, que entregó toda la información que se pidió, y en la página web de la comisión hay una nota técnica que recoge un estudio actuarial a valor de hoy, porque allí hay otro problema, ¿verdad? Tanto el servicio de retiros militares como también policial
no tenían estudios de tipo actuarial. Y esas son cosas que son imprescindibles para poder evaluar el funcionamiento del sistema. Es inocultable que el sector político, y cuando digo el sector político, todos los partidos políticos, no uno, son los que son responsables de las leyes que se han votado. Porque realmente hay, sí, situaciones de injusticia en términos comparativos, pero no es un invento de los militares, ¿no? Eso fue votado por los parlamentos de todas las épocas, ¿no? No solo por parlamentos en la época de la dictadura, parlamentos del 85 para acá, del 2005 para acá también, ¿no? Con iniciativas legislativas y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos responsabilidad en encauzar una situación que hoy no está adecuadamente regulada. Y hay el más firme compromiso de parte del gobierno de trabajar intensamente en lograr una reforma de los servicios de retiros militares, y lo digo exactamente porque era la pregunta, que mejore las condiciones de eficiencia y de equidad en que se da seguridad social a los efectivos militares. Esto también tiene que ver con evoluciones históricas. Cuando asume la democracia, año 85, las Fuerzas Armadas eran del orden de las 47.000 o más efectivos. Hoy son en el orden de los 27.000. ¿Eso qué significa? Es decir, hoy tenemos el doble de personas en situación de retiro que los que están en actividad. Eso obviamente en lógicas previsionales tradicionales no puede funcionar, ¿no? Ahora, esas son realidades que están allí y que, bueno, va a haber que trabajar sobre esas. Un tema bien importante que mencionaba Ernesto es el de la diferencia de longevidad entre niveles socioeconómicos. Tradicionalmente se ha distinguido entre sexos. Las mujeres viven 4 o 5 años más que los hombres. Pero últimamente se está poniendo mucho énfasis, y nosotros realmente con una preocupación grande en eso, en la diferencia de nivel de longevidad o de esperanza de vida por nivel socioeconómico. Esto es algo bastante nuevo en la literatura, incluso previsional, y no hay ningún país que haya todavía encontrado una fórmula que uno pueda decir satisfactoria. Pero sin duda hay que tenerlo presente en el proceso de reformulación del sistema. Y es un elemento en el que hemos venido trabajando. Hay un par de notas técnicas publicadas en la web de la Comisión sobre el tema. Bueno, y queda el tema paraestatales, que no sé si lo tomamos en otra pregunta o cuando tú dispongas. Sí. Hay dos preguntas que no las estoy haciendo, porque las estoy dejando para el final. Una es de amigo politólogo, prestigioso columnista como es Adolfo Garcés. La digo ahora, pero digo que va a ser más para el cierre. Si realmente, se lo pregunta a Rodolfo, pero bueno, hizo alguna mención ya Ernesto, si el tiempo que tiene la comisión es suficiente para elaborar la propuesta, pero lo digo para responder para el final, porque la otra pregunta es cuáles son los primeros pasos de la comisión, es decir, cuándo tendremos un nuevo sistema. Hicieron mención a eso, pero digo que son buenas preguntas para cerrar. Pero hay una pregunta que yo se la traslado a todos, y creo que Ariel Dabrí puede comenzar con eso, digo que es un estudioso que ya lo hizo mención cuando se habló de la reforma anterior, que se está hablando de la edad a que se retiren, y una cosa es establecer la edad y la otra es dar incentivos para que la gente se jubile más tarde. ¿Cuáles son los incentivos? Acá preguntas escalonados, o qué tipo de mecanismo se puede dar para aquel que está dispuesto a prolongar su vida laboral, retirarse a mayor edad, y eso obviamente al sistema, bueno, es más tiempo de aporte y menos tiempo de empezar a cobrar ya mismo una jubilación. Más allá de decir, ponemos la edad de retiro en tal año, hay mecanismos para dar incentivo a esto. Comenzamos con Ariel Dabrí y hacemos toda la ronda, si les parece. Como ha sugerido
el coordinador, existen incentivos. El actual sistema tiene un incentivo bastante fuerte, en el sentido de que se puede llegar a aumentar hasta un 60% el haber de retiro, postergando el momento de jubilación. O sea que existen incentivos que pueden ser otros, porque esto tal vez sea un poco fuerte, pero igual la gente en Uruguay se comprueba, y lo he comprobado en conversaciones privadas con familiares, conocidos, que cuando uno le habla de esos incentivos dice, bueno, pero a mí me gusta retirarme ya. Y entonces las opciones pasan por otro lado y no por los incentivos. Muy bien, seguimos. Ernesto. Bien. En primer lugar, una referencia a lo que señalaba Saldain respecto a Caja Militar. Es cierto que se votó solo con los votos del Frente Amplio. Y es cierto que tuvimos que hacer negociaciones internas en el Frente Amplio para la reforma. Por ejemplo, el proyecto que habíamos enviado desde el Poder Ejecutivo, que tuve el honor de elaborar junto al Ministerio de Economía y al Ministerio de Defensa, por encargo del queridísimo compañero Tabaré Vázquez, que todos debemos recordar. Pero es también muy claro que todo lo que recibimos, pese a que fuimos al Parlamento, al Senado, a diputados, ofrecimos reuniones con los partidos que hoy integran el actual gobierno, no tuvimos ninguna respuesta favorable a la elaboración y la aprobación de esa ley. Todo lo contrario. Fue público, por ejemplo, que el actual ministro de Defensa, Javier García, era invitado por los altos mandos militares a dar conferencias en contra de la reforma que pudimos hacer en 2018, siendo en ese momento senador de la República, hoy ministro. Entonces, esta es la... Por eso que tenemos esta pregunta de si esto va a caminar o no, efectivamente. Lo otro que me parece importante destacar es que en esto, cuando hablamos de la edad, de las edades, que ya hemos explicado un poco, por ejemplo, que Uruguay está mejor en edad promedio real que Suecia, o acá es 62, 63 y allá es 61, pese a que la edad legal en Suecia sea 68, la real es 61, y acá es 62, 63. Además de eso están las otras cosas. O sea, ¿con cuánto se jubila la gente? Acá la gente se jubila con el 45, el 50%, el 60%. En algún caso el 70%. En los otros países los montos jubilatorios son mayores, pero además son mayores también los otros derechos que tienen, vivienda, salud, cuidados, etcétera, etcétera. Entonces creo que no se puede hablar solamente, cuando hablamos de esto, hablar solamente de la edad. Por ejemplo, en la propia comisión de expertos, la semana pasada tuvimos un informe sobre este tema, sobre la prolongación de la edad de retiro, hecha por una profesional de la Universidad de la República. Economista Graciela San Román. Graciela San Román, y analizaba el ejemplo de Francia, donde en Francia, por ejemplo, se estudió qué había pasado con la prolongación de los años de actividad, de trabajo, la prolongación de la edad de retiro. Y que, por ejemplo, eso generaba que poca gente seguía trabajando y que además aumentaba el seguro de paro, aumentaba la enfermedad, aumentaba la discapacidad, y eso también son inversiones o gastos que tiene que hacer la Seguridad Social. Entonces, creo que hay que ver esto mucho más complejamente en este proceso. Y por último, creo que hay otro tema que me gustaría plantear, que es el tema, a partir de lo que tú planteabas, Nelson, de la pregunta que hace Adolfo García. Creo que no solamente tenemos un tema de tiempo corto. Reitero, en los propios documentos del gobierno, estos procesos llevan de 2 a 10 años en los países avanzados y serios. Acá se pretende hacer en un año y poco.
tenemos además la pandemia. Estamos haciendo esto en medio de la pandemia que no solamente nos impacta, nos desgarra, nos duele lo que está pasando, sino que además va a tener consecuencias en la economía. A ver, lo que está aumentando la obesidad en Uruguay, lo que estaba retrasándose la atención médica con 60.000 cirugías demoradas, esto tiene consecuencias. Y a esto le agrego que paralelamente están pasando otras cosas. Por ejemplo, mientras nosotros estamos en la comisión discutiendo una reforma y discutiendo condiciones de reforma y requisitos para la jubilación y la pensión, en el ajuste de enero de las pasividades, los jubilados y pensionistas del Uruguay perdieron 400, 500 pesos por mes de poder de compra, por primera vez después de 15 años. Y esto es un hecho que ahorra muchos millones de dólares. Y si todo sigue así, el ajuste de enero del 22 va a ser también para abajo, de pérdida. También se modificó la base de prestaciones, y la base de prestaciones incide, por ejemplo, en cuánto van a cobrar trabajadores o trabajadoras de seguro de paro o de licencia por enfermedad. Y esto pasó paralelo a la comisión. Entonces yo creo que estas cosas son las que, junto al tema del tiempo, creo que tendríamos que ver como el tiempo y el espacio, para ver cómo se articulan estas cosas que pasan dentro de la comisión y las cosas que pasan fuera de la comisión y que tienen mucha incidencia. A veces que nosotros estamos horas discutiendo un requisito y resulta que el ahorro que se logra el gobierno o lo que dejan de percibir los jubilados y pensionistas actuales por el ajuste de enero impacta mucho más. Muy bien. Rodolfo. Bien, vamos a ver si esta vez anda mejor la conexión, si no vuelvo a bajar la cámara. Yo creo que a la pregunta inicial tuya, incentivos o cambios normativos, la respuesta es ya bastante aceptada a nivel global. Lo ideal, y es música para el oído de los políticos, es que se pueden retrasar las edades de retiro con incentivos. No hay ningún caso de éxito en el mundo. Las edades de retiro en todos los países, incluso los que tienen incentivos importantes, terminan modificándose normativamente. En el caso uruguayo es correcto, tenemos edades en causal común del orden de los 62, 63, que son las mismas que había antes de la reforma del 95. Prácticamente no hubo ningún impacto en ese sentido. Después, hay un tema que no lo abordamos acá y que es muy importante, y es el tema de la regulación, de la supervisión del sistema. Nosotros le dedicamos mucha atención en el diagnóstico del tema y realmente nos parece que es un aspecto crucial el que exista una unidad de supervisión, de regulación adecuadamente conformada, potente, ¿verdad? Ese es un punto que está todavía pendiente de conversar. Probablemente, bueno, mañana tenemos reunión de la comisión, allí tenemos ya, hoy repartimos el orden del día con una serie de aspectos para ir avanzando. En cuanto al tiempo de trabajo, sí, yo me adelanté a escribir un poco allí porque pensé que no llegábamos capaz con el evento, porque no tengo claro hasta qué hora iba. Por supuesto, si pudiéramos tener más tiempo, es mucho mejor. De hecho, es correcto lo que dice Ernesto, que estos son procesos largos, pero ¿qué pasa también? No estamos viniendo desde la nada. Todos los que estamos en la comisión tenemos una larga trayectoria y hay un nivel de acumulación de conocimiento, una masa crítica realmente muy importante a nivel nacional, que no la había hace 25 o 30 años atrás. Hoy sí la hay, porque la academia ha estudiado, porque el BPS ha mejorado mucho sus servicios técnicos. Es decir, realmente hay una oportunidad muy importante y todos sabíamos
¿Cuánto hace que le escuchamos al presidente Vázquez, al presidente Mujica, al ministro Astori, decir que había que abordar el tema? Y bueno, todos hemos venido preparándonos de pronto, digamos, para esa situación. Obviamente quienes tenían la responsabilidad de gobierno y también quienes aspirábamos a tenerla. Entonces creo que con la cautela necesaria es necesario avanzar a paso firme y entiendo que en el correr de este año, sin duda, será el momento oportuno para poder presentar a nivel del Parlamento un anteproyecto de ley, ojalá con el máximo acuerdo posible, y si no es con el máximo acuerdo posible, igual con el mayor diálogo y con la mayor transparencia en la forma de elaborar la solución. Gracias, Rodolfo. Más o menos han respondido, digo, porque yo había dicho sobre la pregunta final, pero dejaría, Fitzgerald, si te parece, una reflexión final de cada uno de los expositores. Y comenzamos con Ariel Labrie. Un lujo tenerlo, realmente lo digo como moderador invitado, Ariel Labrie, porque además los que somos periodistas sabemos las veces que lo hemos tenido que consultar en distintos gobiernos sobre temas que no necesariamente podía estar trabajando, pero siempre como una biblioteca. Hoy los más jóvenes recurren a Wikipedia y otras instancias de ese tipo virtual. Los periodistas más veteranos sabemos que siempre teníamos personas como Dabrie para sacarnos dudas que rápidamente podía evacuar. El agradecimiento por todo ese tiempo, no el de ahora solo, sino por todo eso, y un lujo haberlo tenido acá. Una reflexión final sobre todo este tema, David. La reflexión no va a ser sobre el tema, es sobre el trabajo que se está haciendo. Realmente la lectura del informe muestra la calidad y el conocimiento de la gente, tanto de la comisión como de su grupo de apoyo. Se podía esperar tal vez la esperanza de que hubiera un muy buen trabajo. Creo que ha sido muy bueno, se han recogido y sin duda también lo deben conocer quienes no lo votaron el proyecto en definitiva, recogen algunos de los comentarios negativos o contrarios de los integrantes que no llegaron a votar el informe. Y tengo la esperanza de que esa calidad se mantenga en la propuesta, que si la pueden cumplir en los plazos previstos, bien, y si no, que hagan uso del tiempo que prevé la ley que pueden tomarse para preparar todos los proyectos necesarios. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Seguimos con Ernesto Murro y después terminamos con el presidente de la comisión. Y también por mi parte, gracias, Ernesto, lo conozco de la vuelta a la democracia en los tiempos en que eran bastante duras retomar todas las actividades sindicales después de años muy especiales y muy tristes, pero con la alegría de lo que se vivía en aquel momento. Ahora digo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Es como que, eso digo, cuando hablo con algunos que no quedan muchos en actividad, como puede ser Ernesto Murro, Richard Reed, de distintos lugares de aquella generación de dirigentes gremiales que asomó en aquel tiempo levantando banderas de otrora. Así que dejo para la reflexión a Ernesto Murro. Creo que a esta altura del diálogo vuelvo a hacer la felicitación que hice al principio a la agrupación Libertad del Partido Colorado y a Fitzgerald Cantero en particular. Creo que esto es muy bueno en estos tiempos, no solo por la seguridad social. Creo que hace pocos días, el 15 de abril, un conjunto de personalidades uruguayas de distintos sectores políticos, sociales, académicos, sindicales, plantearon un tender puentes, un diálogo por la vida. Y ahí aparece, por ejemplo, Alberto Volonté, que fue presidente del Partido Nacional, Enrique Iglesias, representantes del PIT-CNT, del sector empresarial, connotados periodistas, gente de la academia. Y yo creo que eso en Uruguay en este momento es imprescindible.
para todas las cosas, también por la pandemia, también por lo que estamos pasando. Así que creo que ese mensaje que se dio el 15 de abril, ese diálogo por la vida, ese tender puentes, me parece que es lo que debiéramos recoger para seguir construyendo en los tiempos y en los espacios adecuados que sin duda, en nuestra opinión, deberían mejorarse. Muchas gracias, Ernesto. Y voy a dar la palabra a Rodolfo Saldain, que digo, y pienso lo que debe estar viviendo en estos meses, porque cuando leía el libro el año pasado decía, las personas se preparan para distintas instancias, y seguramente Rodolfo durante mucho tiempo se preparó para trabajar en una reforma grande, integral. Nunca, ahora que se habla dice, se va a hacer integral, bueno, nunca hubo una reforma que fuera integral de todo el sistema, porque cada reforma se hace en su tiempo y se hace parcial, y uno dice, bueno, debe estar viviendo esto con mucha emoción, más allá del sacrificio, esfuerzo, el gran trabajo que están haciendo todos los integrantes de esa comisión. Yo leo actas, no leo todas, pero he leído varias, y realmente es un trabajo muy, muy, muy importante, muy intenso, en forma vertiginosa que están haciendo, escuchando tantas delegaciones, estudiando tantos estudios. La verdad que es admirable el trabajo, y bueno, que todo eso salga de la mejor forma, y dejo a Rodolfo para el final. Muchas gracias, Nelson. También quiero agradecer a Ariel por el concepto sobre el trabajo que hemos venido haciendo. Ahora, quiero especialmente decir que ese trabajo es producto no solo de quienes votamos conforme el diagnóstico, porque realmente quienes no lo votaron también nos exigieron, y con razón, a mejorar nuestro trabajo, ¿no? A lo largo de, creo que fueron 4 borradores, no recuerdo exactamente, el producto fue cambiando, y estoy absolutamente seguro que varios de los que no lo votaron reconocen su letra en muchas partes también, ¿verdad? Porque eso realmente fue una obra colectiva donde todos intervinieron. Me parece espectacular, Fitzgerald, que hayas tenido la iniciativa de hacer este evento. Ariel fue director de OPP cuando yo comencé la función pública en 1995. Hace ya muchos años de eso. Con Ernesto tuve con Delía, con Pepe Delía, y bueno, estoy seguro que este evento de hoy va a generar otros similares, además del que ya conversamos, que vamos a tener con el presidente de la Cámara de Diputados en los próximos días. Muchísimas gracias. Rodolfo, no hacía seña de que cortaras, hacía seña de que se te cortaba la voz. Porque si no, parece que te quería cortar. Menos mal que no, viste, que estamos como entre amigos, ¿viste? No lo interpreté mal, pensé que era un tema de tiempo, la verdad. No, yo vi que pero tampoco me molestó. Pero era que se te entrecortaba la voz, lo que pasa es que quedaba como una insolencia. Claro, es decir, sabes que Rocha, que es donde yo estoy prácticamente durante todo este tiempo, tiene muy buena conectividad como gran parte del país, pero bueno, hoy tuvimos un viento realmente muy, muy importante, y eso generó alguna dificultad que tal vez esté incidiendo. Qué envidia estar en Rocha, no puedo decir eso al final ahora. Bueno, Fitzgerald, muchas gracias, reitero las felicitaciones. Es muy importante, yo lo dije al inicio, es muy importante la actividad política, es muy importante la actividad académica, es muy importante la formación política, acercando jóvenes a la política, es muy importante el intercambio, las instancias como la de hoy. Felicitaciones, y fue un gusto cooperar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo quiero terminar diciéndoles, agradeciéndoles obviamente a ustedes por el intercambio, por este tiempo. Habíamos pensado en 1 hora, no más de 1 hora y media, ya llevamos más de 1 hora 40. Eso marca que el intercambio es muy bueno y que el tema obviamente
levanta muchas expectativas, recibimos muchísimas preguntas allí en el chat, yo traté de ir pasándoselas. Yo agradezco mucho también los saludos de ustedes. Yo soy la cara visible en realidad de un grupo de muchachos que están trabajando y que han hecho posible que armáramos esta actividad y que pudiéramos digamos, dar estos pasos en este Instituto Libertad que hemos fundado. Y de esta manera, nada, volver a agradecerles. Realmente ha sido un intercambio bien interesante, nos ha acercado un poco más a esta situación que nos preocupa a todos, a los que se están por jubilar, a los que están más próximos, a los que recién arrancan también. Así que nuevamente gracias, Ariel Dabrie, Ernesto Murro, Rodolfo Saldain, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conceptos. Seguramente más adelante volvamos cuando esto también evolucione a volver a convocarlos. Y Nelson, muchísimas gracias por esta moderación, este muy buen diálogo que se ha generado. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao. Buenas Gusto. noches. Gracias. Chau, chau.